cuando ya se encuentra normal, ¿sí? Entonces una célula normal lo que busca es mantener el metabolismo y sobre todo poder coordinar un sistema, y esa coordinación del sistema siempre tiene que estar en una homeostasis, ¿sí? En un equilibrio. Si por algún motivo hay un proceso que está haciendo que mi célula no pueda estar equilibrada, ella va a tener que entrar a una muerte celular. Esa muerte celular puede ser programada o puede ser no programada cuando hablamos de una necrosis, ¿sí? Y principalmente mi célula normal, siempre que ella está infectada por algún virus, un microorganismo, o ella tiene algún daño, un desequilibrio, ella lo primero que va a buscar es poder adaptarse. Ella lo primero que va a buscar es una adaptación y poder desarrollar todo lo necesario para no tener que morir. ¿Sí? Ella va a buscar primero el poder adaptarse. Si no hay otra manera, si ella no logra encontrar el equilibrio, entonces va a tener que entrar a una muerte celular. Cuando ella, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que cuando hay un daño en la célula puede revertir el daño. ¿Sí? Ella va a buscar primero la manera de poder revertir un proceso inflamatorio que está ocurriendo, un proceso infeccioso que está ocurriendo, el poder revertir ese daño. Si ella no logra revertir el daño, entonces sí va a entrar en un proceso de muerte celular, ¿sí? Cuando hay una lesión, entonces la célula su primera respuesta, como les decía, va a ser el poder adaptarse. Y hay cosas que son esenciales que tienen que ocurrir dentro de nuestra célula y hay otras cosas que mi célula se puede privar de ellas, ¿sí? Hay algo de lo que mi célula no se puede privar de ninguna manera y es cuando hay un aumento de ciertas mutaciones y esas mutaciones hacen que mi mitocondria o mi retículo endoplasmático rugoso o alguno de mis sistemas de membrana entre en un estrés. Si hay un estrés celular que hace que se generen muchas reacciones redox, entonces mi célula se va a tener que eliminar. ¿Sí? Eso va a causar una lesión y ella va a tener que eliminarse. No va a haber la manera de poder sustentar esa célula. Entonces, como les decía, la lesión celular puede tener dos caminos. Ella puede ser reversible hasta un punto y ella puede ser una lesión irreversible. Esa ya es la última instancia. La célula siempre va a buscar. Y si la célula de repente ella no puede, supongamos nosotros tenemos acá un tejido. Este tejido, esta célula es la que tiene un microorganismo que está acá, una bacteria. Si ella no puede competir contra esta bacteria, que es una bacteria intracelular, supongamos, ella le va a pedir a la célula de al lado que de alguna manera le ayude. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Si es una bacteria intracelular acá y empieza a hacer mucha lesión, ella va a enviar un aviso a otra célula y le va a decir, mira, yo estoy con un proceso infeccioso y yo no estoy pudiendo eliminar. ¿Sí? Ella va a avisarle a la célula y la célula va a enviar la señal a algún linfocito. ¿Sí? Algún linfocito, y el linfocito va a venir y se va a colocar en esta célula dañada. ¿Sí? Eso se llama una presentación de antígeno. Pero eso vamos a ver perfectamente ninguno de los dos. Paso por paso. Conmigo, vuelta. 3 semestres conmigo. No sé qué. Algunos los de algo. Y sí. Tem pirulito. Después uno clínico, pero uno clínica más adelante. Sí, para 12:04. Daqui pro final da faculdade ela vai ter mais umas 10 matérias só pra isso.
progresivo. No es que mi célula dice, ok, yo no me está llegando la cantidad de nutrientes necesarios. Si yo sigo viva voy a causarle daño a la célula de al lado, entonces yo decido morir. Cuando ella decide morir, no es que ella dice, ahora quiero morir y muero. No, es progresivo. Ya hoy decide morir y ahí van ocurriendo ciertos eventos. Sí, la muerte es lenta pero segura. Entonces, ella decide que va a morir y es un proceso progresivo. ¿Sí? Ella ordena su muerte. ¿Sí? Es como una persona que toda su vida vivió muy ordenada, ¿verdad? Entonces, cuando la persona que fue muy ordenada en su vida muere, no nos causa mucho inconveniente, por así decirlo, porque todo dejó, esto en vida ya yo te voy a dar esto, no hay peleas familiares, nadie se pelea con nadie, porque todo se acomodó. Hasta la persona ya pagó todo su funeral, todo. Entonces, la célula es algo así, la muerte es la apoptosis. La apoptosis es un proceso progresivo, ¿sí? Y un proceso ordenado. Es una muerte celular programada y ordenada que va ocurriendo en diferentes pasos, ¿sí? Pero esa muerte, digamos, puede causar o no la enfermedad, una patología, ¿sí? Si es una muerte celular programada y ordenada, la muerte de célula va a pasar desapercibida. Nadie de sus vecinas se va a percatar de que ella desapareció. Nadie. Ella se va a estar tan tranquila, o sea, es una muerte tan perfecta que nadie percibe eso. Pero pueden haber casos en donde eso sí va a evolucionar en alguna enfermedad o en algún daño en el tejido, ¿sí? En esos casos nosotros hablamos de una necrosis, ¿sí? Entonces yo puedo hablar de necrosis o de apoptosis. Ay, no te reconocí, estás con un look diferente. Isabel. Entonces después hablamos también de otra respuesta celular, otra muerte celular, donde la célula se come a ella misma, que es la autofagia. ¿Sí? La autofagia es una muerte en la que llega por el hecho de que no llegan suficientes nutrientes a la célula. ¿Vieron esa película de los chilenos que se quedaron y que ellos empezaron a comer entre ellos porque ya no tenían como de los más buenos? Y la célula hace algo así: yo ya no me llega ningún nutriente, no puedo vivir, me voy a auto comer para poder ya destruir, o sea, no tengo otra cosa que hacer, ¿sí? Entonces la autofagia es una respuesta celular, ¿sí? Una respuesta celular adaptativa que es por la carencia de nutrientes, ¿sí? Por la carencia de nutrientes. Entonces nosotros podemos tener una célula normal cuando ella se encuentra en homeostasis. Mi célula normal cuando ella puede volverse y estar en un desequilibrio por un estrés o por algún estímulo que hace que ella tenga un daño. Cuando ella está por un estrés, lo primero que ella va a hacer es buscar adaptarse. Si la adaptación se inhabilita por completa, o sea, no hay una forma de adaptarme, entonces ella va a entrar a ese daño, ¿sí? A ese desequilibrio. Pero ese desequilibrio puede ser reversible o puede ser irreversible. ¿Sí? Ella puede revertir, ella siempre va a buscar primero poder revertir ese proceso. Y esa reversión, como les decía, puede ser con la ayuda de otras células. No hace falta que ella misma, porque ella realmente ya no puede, por eso es que tuvo la lesión. ¿Sí? Y si ella realmente las otras células tampoco le pueden ayudar porque el daño ya es muy eminente, entonces ya va a entrar en un proceso progresivo, ¿sí? Severo y progresivo de muerte celular, donde eso puede ser necrótico o puede ser apoptótico. Si es necrótico o apoptótico va a depender de cuál receptor recibió el estímulo.
de qué receptor fue estimulado. Si fue un receptor que es extrínseco, como un receptor del factor de necrosis tumoral o un receptor que se llama FAS, que tanto el factor TNF como el factor FAS tienen un dominio citoplasmático que se conoce como dominio de muerte. Entonces hay una muerte celular muy rápida, ¿sí? Y se activa por un estímulo que es los factores de necrosis tumoral. Si la muerte celular es intrínseca, la propia célula es la que desencadena su muerte a través de la inactivación de proteínas antiapoptóticas y la activación de proteínas apoptóticas. Entonces hablamos de una vía intrínseca, donde ella misma gestiona su muerte, ¿sí?, a través de la liberación de citocromo C de la mitocondria. Entonces de la mitocondria salen unas estructuras que van a hacer desencadenar un proceso enzimático a través de unas enzimas que se llaman caspasas, ¿sí? Y eso es lo que va a generar la muerte celular, ¿sí? La autofagia es un tercer tipo de muerte celular o es una respuesta, es dentro de la apoptosis, es una respuesta adaptativa. No podemos hablar de es una respuesta adaptativa que va a tener el tejido, ¿sí? El tejido o órgano va a tener esa respuesta adaptativa. Entonces hay una comparación, como ustedes ven, cuando yo tengo una célula normal y ella entra en necrosis, va a ocurrir una inflamación, ¿sí?, un proceso inflamatorio, donde las organelas se van a descomprimir completamente y no hay un empaquetamiento de mis organelas. Ellas se van a descomprimir y causa siempre una inflamación. En cambio, si es una apoptosis, el proceso es progresivo y ordenado. Primero se encoge la célula. ¿Por qué se va a encoger la célula? Porque lo primero que se va a eliminar va a ser el citoesqueleto. Entonces, si yo elimino el citoesqueleto, yo pierdo filamentos de actina, pierdo microtúbulos. Entonces, toda mi célula, que el citoesqueleto le da forma a mi célula, ella va a perder su forma. Entonces, se va a encoger. Sí, y una vez, si yo pierdo el citoesqueleto, yo pierdo también la unión que hay de la envoltura nuclear con mi membrana. Entonces, ella se va a empezar a destruir la lámina nuclear, se van a condensar los cromosomas, se va a condensar la cromatina, el núcleo va a entrar en un colapso y se van a formar algo que se conoce como cuerpos apoptóticos. Y esos cuerpos apoptóticos van a hacer que se llamen a los macrófagos, que los macrófagos son los encargados de fagocitar a esa célula que ha entrado en esa muerte celular, ¿sí?, programada. Entonces, hablando ya específicamente de la apoptosis, vamos a ver, hay 8 pasos que se dan para que ocurra esta muerte celular. Son 8 pasos que van a aprender muy fácil. Muerte, sí. Então, na apoptose vai ter a fagocitose, vai ter uma outra célula. Sí, los macrófagos. Los macrófagos son los que van a venir y van a rodear. Cuando se forman los cuerpos apoptóticos, van a venir un montón de macrófagos y van a rodear para poder fagocitar. Mas dentro da apoptose tem a opção também de ser autofágica. Sí. Esa es una respuesta adaptativa. Adaptativa. Entonces, como decía, la apoptosis es un suicidio programado. O sea, la célula decide hoy, yo ya no puedo, ¿sí?, yo tampoco quiero dañar el tejido, entonces yo voy a hacer una muerte celular programada. Las células que se van a morir van a activar enzimas que están intrínsecamente, ¿sí?, que están adentro. Y esas enzimas que están dentro, intrínsecamente, se conocen como caspasas, ¿sí? Hay diferentes tipos de caspasas, chicos. Cuando se da la necrosis, cuando se da la vía extrínseca, también se activan las caspasas.
también se activan las caspases, pero otro tipo de caspases. Vamos a ver que hay dos tipos, ¿sí? Hay una variabilidad de caspases. Ela se começa com os olhos públicos. ¿Ah? Ela se começa com os olhos públicos. No entendí. As capazes. Ah. Ela se começa com os olhos Ellas son citoplasmas, sí, en el citosol, sí. Entonces, ellas fueron formadas, sí, quedaron en medio citosólico, fueron formadas 100% claramente por ADN nuclear, sí. Y ellas van a tener que activar todo ese proceso que vamos a ver. Entonces, lo que se tienen que formar son estos cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos serían porciones de cómo yo voy a empaquetar. Ustedes saben que en una célula yo tengo mi núcleo, que tiene la envoltura nuclear, esto está continuado por el retículo endoplasmático rugoso, los tubos del retículo endoplasmático liso, mi aparato de Golgi, acá yo tengo mi mitocondria, ¿sí? Entonces, y en todo esto está en un medio citosólico que posee proteínas y medio acuoso. Y aparte de eso, todo esto está unido por el citoesqueleto que le permite la comunicación. ¿Sí? La comunicación de mi organela se permite por todo ese citoesqueleto que está ahí. ¿Sí? Los cuerpos apoptóticos son vesículas que tienen dentro de su estructura porciones de esta célula. Entonces yo voy a empaquetar, yo voy a guardar acá, voy a guardar acá, voy a empaquetar. Por eso es un proceso ordenado, ¿sí? Un proceso ordenado. Es como cuando yo me voy a mudar. Si yo me voy a mudar, no hace falta que mi vecino sepa que yo me voy a mudar. Yo voy a agarrar, voy a guardar toda mi ropa, voy a poner acá mi ropa de invierno, mi olla en un lado, mi plato en otro lado. Voy a agarrar todas mis bolsas y me voy. ¿Sí? Entonces eso hace la célula, ella se empaqueta, guarda mi retículo endoplasmático rugoso acá en 10 bolsas, esta en 5 mi aparato Golgi, mi cromatina en esto, ya se va a empaquetar y el camión de basura viene y lleva todo, que son los macrófagos. ¿Entiendes? O sea, cuando yo tiro la basura, yo coloco la basura en bolsa, los tiro todo hacia afuera de mi casa. ¿Sí? Entonces esos son los cuerpos apoptóticos. Tienen porciones que se encuentran en el medio citoplasmático y también porciones que están en el núcleo. ¿Sí? Y tenemos causas de la apoptosis. Pueden haber situaciones fisiológicas y pueden haber situaciones patológicas. ¿Sí? Las fisiológicas son las que ocurren todo el tiempo en mi organismo. O sea, hay motivos por los cuales tiene que ocurrir una muerte celular. Y uno de los que ustedes van a hablar mucho el otro semestre va a ser de las células durante el proceso de embriogénesis. ¿Sí? Hay células que cuando se va desarrollando el embrión también tienen que ser eliminadas. Por ejemplo, cuando seguro alguna vez, no sé, le conocieron o saben de alguien que tiene las extremidades pegadas, como un pedazo de piel que no separa sus extremidades. Eso es porque no se murieron las células en el proceso de embriogénesis. ¿Ah? Sí, cuando tienen así pegado, hay gente que nace así con los dedos así, no, la piel así. Entonces eso es porque esa piel que mantenía unida no se eliminó. ¿Sí? Esa es una situación fisiológica. También cuando hay una involución de tejidos que dependen de hormonas o cuando ya no es necesario, llega la vida media de una célula. Sabemos que los eritrocitos, por ejemplo, tienen una vida media, los linfocitos también, los linfocitos, ya sea los linfocitos B o los linfocitos T, cuando ellos cumplen con su función, ellos ya tienen que ser también degradados, eliminados. Entonces hay situaciones fisiológicas. Y también hay una muerte de células cuando ellas actúan como un anfitrión de un proceso infeccioso. ¿Sí? Cuando ellas causan una respuesta inflamatoria aguda, también hay células que van a tener que morir, pero esas células se van a volver a regenerar, no van a causar una destrucción en un tejido, ¿se entiende? Y hay situaciones patológicas que son principalmente por la afectación del ADN, por una acumulación de proteínas mal plegadas
por una muerte celular, por infecciones puntuales, ¿sí? Que causan principalmente los virus, y uno de ellos es el VIH. ¿Sí? La atrofia patológica en órganos, cuando no llega suficiente oxígeno, ¿sí? Cuando no llega suficiente oxígeno a algún órgano, entonces se van a obstruir esas células y esas van a ser eliminadas, que es mucho lo que pasa con las personas diabéticas. ¿Verdad? Cuando hay una glucosa elevada, la glucosa lo que hace es hacer que el calcio ingrese descontroladamente al medio citosólico, y eso hace que la muerte celular llegue, porque acuérdense que la elevada cantidad de calcio en el medio citosólico estresa a la célula y hace que ocurra una muerte celular por la unión de la calmodulina. ¿Sí? Y estos son los 8 pasos para que ocurra la muerte celular. Pregunta de examen, ¿no? Y entonces, lo primero, como les dije, es la desintegración del citoesqueleto. ¿Sí? El citoesqueleto se va a desarmar, y si mi citoesqueleto se desarma, chicos, ustedes saben que a través del citoesqueleto, que tiene mis filamentos de actina, yo tengo esta forma de hacer. A través de los filamentos intermedios, yo logro hacer las comunicaciones de los desmosomas, si yo logro hacer uniones celulares. Entonces, cuando el citoesqueleto se desintegra, mi célula pierde la comunicación con su célula vecina. Por eso es que mi célula vecina no sabe lo que está pasando acá, porque ellas dejaron de estar en comunicación. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Una vez que el citoesqueleto se desarmó, la célula se va a empezar a encoger. Yo voy a tener esta forma, y ahora mi célula va a tener esta forma, ella se va a encoger completamente, y en ese momento mis organelas se tienen que empezar a condensar, porque no hay espacio. Si yo tenía un espacio así, y ahora como perdí mi citoesqueleto, ese espacio se redujo, yo necesito que todo mi sistema endomembranoso se empiece a compactar. ¿Sí? Y esa compactación se va a ir haciendo en vesículas, que son las que van a formar los cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Chicos, y acuérdense que cuando yo tengo mi célula, yo tengo 2 capas. Yo tengo una monocapa interna y tengo una monocapa externa. ¿Sí? Si yo desintegré el citoesqueleto y esta parte es la que está con la matriz intracelular, que hacía la comunicación, esta monocapa externa ya se empezó a degradar. Pero esta interna está acá. ¿Sí? Y de esta interna es que van a salir vesículas, digamos, esto va a venir y va a formar una vesícula donde va a guardar una porción, supongamos, del retículo endoplasmático rugoso. Y después esos cuerpos apoptóticos son los que van a salir, ¿sí? Y de esa manera se va a llamar. Vamos a ver, ¿por qué les digo esto? Porque una vez que mis organelas se empiezan a empaquetar, la envoltura nuclear se va a desintegrar, porque los laminofilamentos también se van a romper. ¿Sí? Eso va a hacer que la cromatina se compacte, y si mi cromatina se empieza a compactar, mi ADN se va a empezar a cortar en pedazos, se va a seccionar, ¿sí? Se va a separar también mi material genético. Y todo eso va a ser una protrusión hacia el medio externo. ¿Sí? Cuando todo eso sale al medio externo, es que nosotros hablamos de que se están desprendiendo esos cuerpos apoptóticos. ¿Sí? Y si esos cuerpos apoptóticos se lograron formar gracias a esta monocapa interna que formó esas vesículas, quiere decir que los fosfolípidos que estaban en la monocapa interna ahora pasaron a estar expuestos. Y uno de los fosfolípidos que va a estar expuesto, que es importante en este proceso limpio y ordenado, es la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina pasa de estar en la monocapa interna a estar externamente. Y la fosfatidilcerina es el fosfolípido encargado de llamar a los macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos son estimulados por la fosfatidilcerina
proteína y de esa manera el macrófago sabe que esos son cuerpos apoptóticos y que tiene que venir a fagocitar todo lo que está alrededor. Y ya, se muere. Acabamos. A fosfatidilcerina, ela estimula os nossos macrófagos? Sí, estimula que los macrófagos tengan. Ya hay que acabar, ¿ves? No son complicados estos pasos. Professora, Sí. o que vai diferenciar se uma célula ela vai fazer a proposta celular com autofagia ou, num caso, para se destruir tem uma compra? La falta de nutrientes. Cuando es autofagia va a ser solo la falta de nutrientes. Por ejemplo, yo no como algún alimento que es importante. Entonces mis células van a empezar a entrar en autofagia por falta de nutrientes. ¿Sí? Entonces la autofagia es por falta de nutrientes. Nutrientes, nada. Bueno, y como les decía, todo esto, todos estos pasos, todo este mecanismo ocurre porque hay unas enzimas llamadas caspasas. ¿Sí? Entonces las caspasas son como proteasas que están formadas en su mayoría por cisteína. Pero cuando ellas se empiezan a activar, ellas pasan a ser residuos de ácido aspartico. Eso no, yo no le había preguntado. Pero que las caspasas son un tipo de proteasas, ¿sí? Que ellas tienen que activar su poder enzimático para desencadenar todo ese proceso. El proceso de la apoptosis entonces se divide en una fase inicial y en una fase de ejecución. La fase inicial es la activación de las caspasas, o sea, activar el poder catalítico de las caspasas, y la fase de ejecución ya es que las caspasas empiecen a degradar todos los componentes que se encuentran en la célula. ¿Sí? Lo que va a hacer esa caspasa para activar todos esos componentes es desajustar el equilibrio celular. ¿Sí? ¿Y cómo ella va a desajustar el equilibrio celular? Activando las proteínas apoptóticas y desactivando las proteínas antiapoptóticas. Una de las proteínas antiapoptóticas más conocidas y nuestro vamos a ver también mucho en inmuno se llama BCL2, o hay otra que se llama BCLXL. Estas son proteínas antiapoptóticas. ¿Cómo están activas estas proteínas? A través de una señal. Y esa señal es a través de un receptor que es también receptor acoplado a proteína G. Entonces nosotros sabemos que acá nuestra célula tiene un receptor acoplado a proteína G. ¿Sí? Este receptor acoplado a proteína G va a recibir un estímulo del medio externo. Este estímulo se conoce como factor trófico. Factor trófico. Entonces esto se conoce como un factor trófico. El factor trófico comúnmente va a ser una molécula de glicoproteína. Una glicoproteína va a estar pegada al receptor acoplado a proteína G. En este caso, el segundo mensajero que se va a formar va a ser el PIP3. ¿Sí? El PIP3, acuérdense que se forma de acá hasta el fosfolípido que es PIP2 y él se va a fosforilar, y por eso vamos a obtener el PIP3. Este PIP3 entonces va a hacer que se active una cascada de reacciones, ¿sí? Donde lo principal que hace el PIP3 es mantener activa a esta proteína antiapoptótica. ¿Y qué hace esa proteína antiapoptótica? Ella está en la mitocondria.
la mitocondria. Acuérdense que la mitocondria tiene dos capas también, una interna, una externa y un medio que es mi parte, muy bien, mi inicio está, que si yo tengo una parte externa, una membrana externa, una membrana interna, yo tenía un espacio intermembranoso, ¿sí? Entonces yo tengo acá una capa, esta sería la parte externa de mi mitocondria, este sería mi espacio intermembranoso, esta sería la parte externa, ¿sí? Y acá ya sería mi matriz. Ay, perdón. Estoy loca. Todos estamos enloqueciendo ya, ¿verdad? Entonces, externa, espacio intermembranoso e interna, y acá estaría mi matriz mitocondrial. Acuérdense que acá en la matriz mitocondrial hay calcio también guardado, hay citocromo C, bueno, y acá en la parte externa hay una vía que se llama PTPC. Esta vía PTPC es una proteína transportadora de calcio, que cuando está este factor trófico acá, esta PTPC va a estar cerrada. Y ella va a estar cerrada porque esta BCL2 le va a estar inactivando. BCL2 le va a estar pegada a ella y le va a estar como diciendo, no, vos no tenés que abrirte, le va a sostener. Entonces, eso es lo que hace este segundo mensajero. Este segundo mensajero hace una cascada de fosforilaciones, ¿sí? Donde fosforila, mantiene fosforilado activado este BCL2 para que él no permita la apertura de este canal PTPC. Es BCL2 y BCLXM. ¿Sí? También hay acá en el espacio intermembranoso un factor que se llama AIF, factor intermembranoso de apoptosis. Si este también sale, él no tiene que salir tampoco de acá, él está en el espacio intermembranoso. ¿Sí? Él es un factor, mentira, él es un factor inductor de la apoptosis. ¿Sí? Si este factor inductor de la apoptosis llega a salir, entonces él también va a desencadenar y él se encuentra también en el espacio intermembranoso. ¿Sí? Si este factor inductor de la apoptosis sale, va a salir el citocromo C. Y el citocromo C, unido a calcio, va a hacer que se activen las capas. ¿Sí? Si la célula tiene que entrar en una muerte celular, si la célula va a entrar en una muerte celular programada, lo primero que tiene que ocurrir es que este factor trófico salga de acá. Entonces el factor trófico va a ser expulsado y cuando él es expulsado, PIP3 no se activa, BCL2 no se fosforila y se hace todo un desastre. Isso aí é para ela continuar funcionando. Não, agora é um pouco mais. Ahora Ai, eu não entendi. A senhora começou esse slide e não entendi. bueno, vamos, es que no está este esquema, no sé por qué me sacaron ese esquema del esquema. A senhora começou a falar desse slide eu parei de entender. Eu estava tentando entender se foi porque às vezes isso não é para a ela funcionar. Es para la célula funcionar. Yo tengo, vamos, yo tengo proteínas apoptóticas y proteínas antiapoptóticas. Hay una proteína antiapoptótica que se llama BCL2. Esta BCL2 evita la apoptosis, por eso ella es antiapoptótica. Esta es mi célula, que ella quiere vivir, ella no quiere morir. Acá está mi receptor, acoplado a proteína G. Acá viene un factor trófico. El factor trófico es una glicoproteína. El
factor trófico, cuando lo he conocido por esto, va a ser que esto ustedes repaso, alfa, beta, gamma, se fosforila alfa, alfa va a venir acá fosforilado con GTP, va a activar mi proteína efectora. Calma. Que la proteína efectora en este caso va a ser la peritresinasa. Peritresinasa. Esto es, acá está mi PIP2. Esta proteína efectora va a fosforilar PIP2 y yo voy a tener PIP3. Este es mi segundo mensajero. Este segundo mensajero va a hacer una cascada de reacciones que acuérdense que es lo que hace es empezar a hacer fosforilaciones. Estas fosforilaciones van a aumentar o disminuir la afinidad por enzima, ¿de acuerdo? Sí. Hay una proteína que es una proteína apoptótica, de muerte celular. La proteína apoptótica se conoce como VAT. Ella es proteína de muerte, proteína apoptótica. Ella es apoptótica. Ella es conocida como mala. Sí. Sí. Essa é a única coisa que faz sentido. Y esta es anti-apoptótica. Sí. Bueno, entonces, yo lo que quiero es inactivar ahí. Ella es una proteína que está nadando en el medio citosólico. Que normalmente ela está inativada. Ella, cuando está el factor trófico, cuando la célula está bien, ella tiene que estar inactivada. Y todo esto tiene que pasar para que ella esté inactiva. ¿Sí? Y acá hay una proteína que se conoce como 1433. No le iba a explicar todo esto, pero ya que me... ¿Para qué? Ficava mais fácil. É que a gente não entendi tanto. Es que ella no entiende. Es culpa de Andressa, es culpa de Andressa. Mas se você diz que é fácil, eu não entendi, você vai ficando mais difícil? Para que pueda rematizar y yo también. Y yo poner en contexto, yo también estoy haciendo memoria porque me doy cuenta que me acuerdo. Gracias, Andressa. Se eu entendi Para mí está fácil. siendo divertido porque había sido me acuerdo. O que você explicou fácil foi difícil. Aí você vai aprender difícil, mais fácil. Entonces, 14, 13. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esta parte tiene una afinidad por una quinasa que está acá. ¿Sí? Una quinasa. Pero esta quinasa, cuando se fosforila, va a tener una unidad. ¿Sí? Pero cuando ella se fosforila, cuando la quinasa se fosforila, ella le va a pasar a VAT el fósforo. Cuando VAT se fosforila, pierde afinidad por esta quinasa y aumenta afinidad por la 14,3. Entonces ahí VAT va a venir y encaja perfectamente acá. ¿Sí? Fosforilando. Entonces la fosforilación de VAT le inactiva a VAT. VAT fosforilada, ella está inactiva, porque ella pierde afinidad por estar en el medio citosólico, por la quinasa que está libre, y gana afinidad por esta 14,33 que le mantiene cautiva. La 14,33 le dice, acá te vas a quedar. Sí, se liga y se queda. Entonces, cuando ella se desfosforila, y acá yo tengo mi mitocondria. No, es todo culpa de eso. Todo es culpa de. Y acá está mi mitocondria. Y acá está la externa, el espacio intermembranoso, la interna y la matriz. ¿Sí? Eso es la mitocondria. La mitocondria. Ay,
acá hay calcio, acá hay citocromo C. ¿Sí? Cuando todo esto pasa, BCL2 tiene afinidad por estar acá. ¿Sí? Entonces ella evita que PTPC se abra. Porque si PTPC se abre, calcio va a salir y eso también va a hacer que mi factor inductor de apoptosis salga. Y si sale el factor inductor de apoptosis, también el citocromo C va a salir y se van a activar las capas. Esto, vamos. ¿No era que salen juntos? O sea, sale primero este factor inductor de apoptosis y eso hace que el citocromo C salga. Porque este factor de inductor de apoptosis va a inducir la salida del citocromo C. Porque yo lo que necesito es citocromo C afuera, que se una con la calmodulina, con el calcio para activar las capas. PTPC es un canal proteico para la salida de calcio. Específico para calcio. Entonces, BCL2 mantiene cerrado, fechado este canal PTPC. Chicos, esto es para que mi célula capture a BAT, que BAT se queda ahí. Si este factor trófico sale, esto no ocurre, esto no ocurre, esto no ocurre. ¿Sí? Esto no ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar con BAT? BAT viene y tiene afinidad por BCL2. Y ella agarra y le saca BCL2 de ahí porque ella agarra afinidad y ahí sale BCL2 y se abre PTPC y pasa todo. Ahí es Ahí las capas se van a activar y van a empezar el citoesqueleto, los 8 pasos. Ella es igual que la Restina, ¿sí? Ahora sí, Andresa. Todo es culpa de Andresa. Ahora le voy a tener que preguntar esto en el examen. Ela não entendeu. Fez todo o sentido. De PI P3 para BCL2 estava suficiente. Não precisava. Não precisava. Precisaba, Andresa precisaba. Entonces, muy mal Andresa. Ele tem que fazer todas as conexões. Pero gracias Andresa Ele porque vai me hizo acordar. ¿Ves que hay que aprender para la vida, no para el examen? Um pouco difícil. Yo estoy feliz con Andresa. Nosotros, ¿cuándo en mi empleo me van a preguntar ¿Por sobre eso? Y ahí, Acá está Andresa. Vinicius, Tudo culpa da nadie me va a Andressa. parar en la calle y me preguntar eso. Ay, Andrés. apareció Andresa. Bueno, entonces, todo esto es para que se activen esas caspasas, ¿sí? Entonces yo puedo tener en esa activación de las caspasas van a actuar la parte mitocondrial y también lo que se conoce como los receptores de muerte, ¿sí? Nosotros nos hablamos de cuando actúa la mitocondria, hablamos de una vía intrínseca y cuando actúan los receptores de muerte, hablamos de una vía extrínseca, ¿sí? Entonces son dos vías. Cuando es la vía extrínseca es porque hay un estímulo externo que viene directamente a ese receptor de muerte, ¿sí? Los receptores, este es un receptor acoplado a proteína G. Los receptores de muerte también están en la membrana de esta célula, ¿sí? También está acá, o sea, yo tengo, esta es mi membrana, acá también está un receptor de muerte, ¿sí? Ese receptor de muerte es diferente al receptor acoplado a proteína G, porque es un receptor tipo tirosina sinasa, que sufre una autofosforilación, ¿sí? Entonces, cuando es un estímulo externo, por ejemplo, algunas citocinas, que el otro semestre se van a tratar del video de las citocinas, es el TNF, el factor de necrosis tumoral. O puede haber otro que se conoce como FAS-L, que es el ligando de FAS. Entonces, este receptor puede ser
citoplasmática tienen un dominio de muerte, así mismo se llama dominio de muerte, donde cuando llega se le une este ligando o se le une este ligando, va a ocurrir el proceso de autofosforilación. ¿Sí? Eso va a ocurrir que esto se dimerice y ocurre una cascada de reacción. Entonces esta es la vía extrínseca, que es por receptores tirosina sinasa, que más está vinculado en respuesta de sistema inmune. Sí. Aí, no caso, solamente ocurre si fueron señales específicas. Si fueron señales de patológicas. Sí. ¿Sí? La otra es fisiológica. ¿Sí? Entonces, patológicas. Entonces, estas vías se pueden interferir entre sí. Puede ser el caso donde haya una interferencia de una vía y la otra. ¿Sí? Puede haber una interferencia porque mi célula puede decir, ok, yo voy a entrar en una puerta, me vayamos a curar. Espera, yo me voy a morir ordenada, yo no quiero morir desordenada. Ella siempre va a tratar de hacer primero la vía intrínseca. ¿Sí? Pero mis linfocitos, o mi inmunidad innata, o mi inmunidad adaptativa. Vamos a un ejemplo que me van a volver a escuchar el otro semestre, el shock séptico. Cuando ocurre un proceso infeccioso, ocurre una inflamación. ¿Sí? Si yo no controlo ese proceso inflamatorio, ese proceso me va a llevar a una sepsis. ¿Sí? Y eso ocurre por la liberación de un montón de interleucinas, principalmente 3, que son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Si esas interleucinas no disminuyen y ese proceso inflamatorio no disminuye, entonces va a haber una interferencia de las vías, porque se va a querer también activar mi vía extrínseca porque hay un aumento de esas interleucinas, de ese proceso inflamatorio, pero también mi célula está buscando de alguna manera poder sobrevivir. Entonces hay una interferencia, ¿sí?, de las vías. Esa interferencia de las vías puede darme entonces condiciones diferentes, donde pueden afectar moléculas distintas y una puede más tratar de estar desempeñando una función fisiológica y la otra causarme una enfermedad. ¿Sí? Puede ser que en el mismo tejido ambas vías se estén interferiendo. No sé, hay una infección en el tejido hepático. ¿Sí? Entonces, una parte de mi tejido hepático está tratando de hacer ordenadamente el proceso, pero otra parte ya se activó la vía extrínseca. ¿Sí? Entonces, pueden ocurrir dos acontecimientos. Esse fator seria afetado pelo trabalho da pessoa mesmo? Pues, sí, o sea, si la P53 está inactiva, se puede aumentar el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿quién ahí? Micaela, ¿puede ser Alexa, por favor? O quanto No. Rodrigo. Rodrigo. ¿Usted? Se confundiu a voz. Se confundió la voz. Sí. Bueno, entonces, como ven, la vía mitocondrial es la vía intrínseca y la vía de los receptores de muerte es mi vía extrínseca, ¿sí? Donde allá están, que pueden ser FAS y receptor TNF, ¿sí? Y ahí ellas lo que van a hacer es, cualquiera sea la vía, lo que se quiere es activar caspasas. Cualquiera sea la vía, yo lo que necesito es activar caspasas. La vía extrínseca tiene un camino más rápido para la activación de las caspasas, porque el propio receptor ya es el que se autofosforila y desencadena el mensaje. En cambio el otro, por eso es que cuando hay una necrosis, células tumorales, es mucho más rápido la generación de el proceso tumoral, ¿verdad? El proceso necrótico. ¿Sí? Você falou da BCL2, mas e a BCL-XL? Ella está también ahí, o sea, ambas son las que pueden trabajar, pero ella es la que va a estar en la mayoría de tus células eucariotas. Pero hacen la misma cosa. La misma cosa, las dos son proteínas antiapoptóticas.
todas las proteínas antiapoptóticas bloquean ese. Van a bloquear a nivel mitocondrial. Sí. Entonces, yo puedo tener la vía intrínseca, que es un mecanismo, el mecanismo principal de apoptosis que utilizan las células de los mamíferos, ¿sí? Y yo lo que busco es aumentar, ¿sí?, la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial, ¿sí?, cuando hay una muerte celular de la vía intrínseca. Lo que yo quiero es aumentar la permeabilidad para que pueda salir. Si yo aumento la permeabilidad, cosas que están internamente van a poder salir externamente, y eso es porque de la mitocondria se van a empezar a liberar estructuras proapoptóticas, como el calcio, como el factor inductor de apoptosis, como el citocromo C. ¿Sí? Entonces, la mitocondria es el lugar donde se guarda, donde mi célula guarda esas estructuras proapoptóticas. ¿Sí? Que ellas no salgan al medio citoplasmático. ¿Apareciste, María Eduarda? Estás con el vagina. Ella apareció ya cuando la clase va a terminar. Ah, no, no, mentira. Bueno, exagerada. Entonces tengo una vía intrínseca, que es la mitocondrial, que como les decía, acá están las antiapoptóticas. Yo les mencioné BCL2 y BCLXL, y también está una MCL1, ¿sí? Entonces ellas lo que hacen es evitar, chicas, ellas lo que hacen es evitar el escape del citocromo C al citosol. Eso es lo que ellas van a hacer, ¿sí? También ellas evitan, o van a buscar de alguna manera evitar el estrés que se pueda generar en el retículo endoplasmático, ¿sí? Y entonces el citocromo C es el que va a generar, digamos, unirse a una calmodulina y hacer que se activen nuestras caspasas. La liberación del citocromo C entonces hace la activación de las caspasas para que se dé la muerte celular. Y acá están las proteínas proapoptóticas. Acá las menciono, las encontramos así como VAX y VAC, que serían las familias. Pero los ejemplos, una es la VAC, la VIP, la Puma, la NOX. Pero la que se utiliza, la que es en células eucariotas, es esa VAC, ¿sí?, que es la más conocida a nivel de células eucariotas, que regulan todo, que son como los árbitros, le dicen los árbitros del proceso. Bueno, lo que hace que salga todo este proceso, que se llama esta APAF, que sería esa AIF, ¿sí?, ese factor inductor de la apoptosis, cuando es liberado, lo que hace es generar una estructura que se llama apoptosoma. Este apoptosoma es un complejo que va a activar la caspasa 9 en la vía mitocondrial. Entonces, hay diferentes tipos de caspasas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay un montón de caspasas. Pero en el caso de la vía intrínseca, la que se activa es la caspasa 9. Sí, la caspasa 9. No es lo Es mismo. AIL. Entonces, se forma ese apoptosoma, ¿sí? Y ese apoptosoma activa a la caspasa 9, ¿sí? Y esa caspasa 9 es la que va a empezar a amplificar todo el proceso, ¿sí? Y entonces, para que se active todo ese proceso, se va a llevar y se conoce como SMAD viable, ¿sí?, a otras proteínas mitocondriales. Todo es catastrófico acá, dominio de muerte, paz, el diablo, todo parece. É apropriado.
Entonces, esas proteínas mitocondriales, como esa SMAC diablo, tiene que irse también al citoplasma. Y en el citoplasma va a actuar como inhibidor, ¿sí?, fisiológico de todo ese proceso. ¿Sabes? Salen todos los ángeles malos. Essas duas também são outras Sim. proteínas que vão sair direto. Van a salir de la mitocondria. Sí. Entonces acá está mi célula viable, que yo les decía que cuando mi célula está viable es porque tiene un factor trófico, ¿sí?, que normalmente va a ser una glicoproteína, que ese factor trófico es mi señal de supervivencia. Mientras esté esa señal de supervivencia, mi VAC no va a hacer toda esta catastrocidad, ¿sí? Va a estar todo regulado fisiológicamente. La mitocondria va a mantener su citocromo hacia adentro, va a mantener su BCL2. ¿Ves? ¿Ves ahí, Cecilia? Dice BCL2 o BCLXL. Tiene la misma función. ¿Sí? Y en cambio, cuando no está, cuando falta esa señal de supervivencia, es que se desencadena todo ese proceso. O que seria a irradiação? Que, por ejemplo, hay una irradiación de algún daño patológico, una acumulación de mutación, puede ser algún microorganismo, ¿sí?, que nos va a permitir, o sea, que va a hacer que ese factor de supervivencia salga de ahí. Vai causar isso, né? Eso es lo que Sí, sí. quería preguntar. ¿Qué va a hacer? Sí, una irradiación del propio medio externo va a hacer que no se coloque. Es como si fuera que cambia la forma del receptor. Entonces el receptor ya no tiene afinidad por ese estímulo. ¿Sí? Ahora acuérdense que los receptores sufren cambios conformacionales. Entonces la irradiación va a hacer que mi receptor sufra un cambio, entonces ya no puede reconocer ni fijar esa señal de supervivencia. Tan inteligente, cada vez no se dan cuenta que como biología todo es tan perfecto, no hay nada imperfecto. ¿Verdad, Teresa? Passei a prestar atenção na conversa. Andresa, desde que empezó a prestar atención a clases, empezó a querer biología, porque el semestre pasado no era muy amiga de biología. Pero Na verdade, eu sempre gostei, mas aqui, semestre passado, você não gostava muito de mim. Aí ficava meio difícil. Que yo no gustaba de usted. Não, aí ficava meio difícil. Ah, Teresa. A senhora não gostava de mim, aí a biologia me deu uns pontapés. Aí esse semestre ficou mais... que eu estou infernizando a vida do professor. ¿Ah? Desde el cursillo de nivelación que te estoy infernizando tu vida. Con mis 1000 preguntas. Ok. Entonces, según Andresa, yo no le quería. Ah. ¡Qué mentirosa! Ok. Entonces, la vía extrínseca es a través de los receptores de muerte. ¿Sí? Entonces, el principal receptor de muerte es el receptor TNF, que es una familia de receptores. ¿Sí? Y los receptores, como les decía, mejor estudiados son el TNF tipo 1, que se conoce TNF-R1, y la FAS, que también se conoce como CD95. Nosotros vamos a hablar mucho de ello otra vez. El inmuno. ¿Están emocionados? Me dá vontade de trocar. ¿Qué? Me dá desespero. Jamás. Ô, prof, na sua final vai ter esses assuntos todinho? Claro, sí, con razón. Todo va a estar desde comunicación y señalización celular, núcleo, genes, replicación, mutación, genética, meiosis, mitosis, fecundación, la metogénesis, Tá bom, Bela, vai. traducción. Segue antes. Segue antes que eu desisto. Meu Deus. Entonces, como les decía, chicos, hay un FAS-L, que es el FAS ligando, que se liga a FAS.
FAS que se une al FAS, ¿sí? Y ahí todo va a desencadenar toda esa reacción. Ana, tá entendendo? Todo eso, ¿sí? Y Ei, vai ter repasse, né? Repasse essa semana, né? mira, Essa semana eu tô passando. A outra semana. acá ¿qué va a pasar? Este FAS normalmente es traído por una señal, otro tipo de célula, una célula presentadora de antígeno capaz trae. Pero eso vamos a explicarlo ahorita. Pero lo que sí que este es un ligado. Entonces, ella se autofosforila. Esta autofosforilación hace que una proteína que se llama FAD, con 2D, FADD, que está en el medio citoplasmático, tenga afinidad por este receptor cuando él es fosforilado. ¿Sí? Cuando este FAD se une, yo tengo acá la unión de este FAD, hay otra proteína que se llama TRAP. Ay, me acuerdo. Y que se une acá. Entonces esta TRAP viene, se une acá y ella es la que empieza a hacer toda esa reacción para activar a una procaspasa 8. Y esa procaspasa 8, ¿sí?, va a activar la caspasa 8 en otros mamíferos, pero en nosotros los humanos se activa la caspasa 10. ¿Sí? En seres humanos es la caspasa 10. En las otras células eucarióticas es la caspasa 8. ¿Sí? Entonces, TRAP va a hacer que se desencadene una reacción donde se va a activar primero una procaspasa 8. Y esta procaspasa 8, si es en otras células que no son humanas, va a activar la caspasa 8. Y en nosotros los seres humanos se activa la caspasa 10. Hace falta saber de otros seres que no son humanos. Pero sin saber, ¿y quién va a saber el 8? Una cosa más. No hace falta la caspasa. No, la caspasa 8. Ok. Y hay otro receptor que puede ser también que se llama FLIP. ¿Sí? El FLIP es una vía apoptósis que puede, la manera en la que se va a inhibir esta vía. O sea, que yo puedo inhibir este proceso. Si yo inhibo este proceso, en vez de que acá, cuando se da la activación, en vez de que TRAP venga y active esta caspasa 8, se coloca una estructura que se conoce como FLIP. Entonces el FLIP va a inactivar la activación de las caspasas. Entonces el FLIP lo que hace es inactivar a mi procaspasa 8. ¿Sí? Que aí não vai deixar ativar Ahí no se va a activar la cascada de las caspasas. Então vai ter uma. Entonces no va. O sea que por eso te digo que mi célula siempre va a buscar tratar de inhibir la lesión, de que la lesión sea irreversible. Y acá está el proceso. ¿Viste? Ay, sí, me acordé. FAS, TRAP se une, se hace la caspasa 8 iniciadora, la procaspasa ejecutora, la caspasa ejecutora y me olvidé de una vez. Yo pensé que puse las dos D. Seré el examen. Entonces, tenemos, esa es la fase de ejecución, ¿sí? La fase de ejecución, entonces, habla de la activación de la caspasa. Chicos, en la vía mitocondrial, acuérdense que es la caspasa 9, ¿sí? Y en la vía del receptor de muerte, 8 y 10. 10 para segundo. Y cuando se activan estas caspasas, termina la fase de inicio. Y ahora inicia la fase ejecutora. Porque las caspasas son las que van a ejecutar ahora la muerte.
es la fase inicial. Acuérdense que se da la fase inicial y la fase ejecutora. Acá terminó mi fase inicial. Y ahora va a iniciar mi fase ejecutora, que es los 8 pasos. O sea que cuando la caspasa se activa, la caspasa empieza a desintegrar el citoesqueleto, a que se formen los cuerpos apoptóticos, de que la estructura nuclear se desintegre, de que la fosfatidilcerina vaya a la parte externa, que vengan los macrófagos y bueno. Esto es solo la preparación. Hasta acá fue la preparación. Pero la ejecutora ya saben, ¿verdad? Que son las caspasas ejecutoras. Hasta ahí, entonces, la fase inicial concluye con la activación de esas caspasas. Cuando yo hablo de la 9, hablo de la vía mitocondrial. Y cuando hablo de la 8 y la 10, hablo de la vía extrínseca o del receptor de muerte. ¿Sí? Luego se tienen que empezar a activar otras caspasas. Estas ya son las caspasas ejecutoras. Las otras eran las caspasas de inicio. Entonces, ¿cuáles son las caspasas de inicio? No, 8 no te. Muy bien, Andrés. Y las caspasas ejecutoras son las 3 y las 6. Así no son 8 no te. No son. Entonces, las 3 y las 6 ahora son las caspasas ejecutoras. Estas caspasas ejecutoras son las mismas para las dos vías. Desde ahí ya no importa. Solamente lo que cambian son su inicio. ¿Sí? La 3 y la 6 ya son para las dos vías. La 1, 2. Ellas van, es que es como de atrás para adelante. Empieza primero la más alta, la 8, la 10, después va a haber la 3, la 6. Hay la 7 también. Pero nosotros vamos a quedarnos con esa nomás, en la ejecución. Vamos a... Andrés, ¿quieres complicar más? No. Cuando veas a Nato Pato, va a complicarte más. Mas não é uma livre. Não precisa chegar até lá, né? Tá um pouco difícil. Não é? Não é neuro, é anatopato. Sí. Neuro é neuro. Não. Rogério. Y anatopato. Y acá ya está la eliminación. Neurotrin. ¿Sí? La eliminación donde ya vimos los 8 pasos. Nosotros ya adelantamos esos 8 pasos, se forman los cuerpos apoptóticos. Ya saben ustedes cómo aparecen esos cuerpos apoptóticos. Y el principal cambio es que la fosfatidilcerina se coloque y es la que va a ser la que va a estimular la venida de los macrófagos. Por eso era tan importante La fosfatidilcerina. fuera. La monocapa interna y la monocapa Los externa. movimientos Y también. los movimientos y el flip-flop, el movimiento de flip-flop que está involucrado por las flipasas, si la flipasa no coloca cuando se está armando la membrana en el lugar correcto esa fosfatidilcerina, entonces... Biología solo tiene sentido en la biología 2. ¿Cómo? ¡Ah! Sí. En el primer semestre no debería ser el primero. ¿Cómo va a ser de atrás para adelante? No, solo es todo. Sí. No, si primero tiene que conocer las moléculas, los lípidos. ¿Cómo hacemos? No, creo que sí. Mas como é que vai aprender isso no seu prova, Neina? Mas aí você aprender isso aqui, você vai entender. ¿Y cómo si yo te digo antiapoptótica y vos no sabes que es una proteína? Y yo te hablo de receptores, ¿sabes? No sabes, yo te voy a decir otra vez que es una proteína, que los receptores son una proteína, que se forman por aminoácidos. Ah. Ay, ustedes. Acá vamos a hablar de ciertas correlaciones clínico-patológicas de la apoptosis en la salud y la enfermedad. Entonces hay ejemplos de apoptosis y que se pueden dar en muchas situaciones. Y los principales son que son la forma de muerte que puede dar en la fisiología normal y en la enfermedad, como por ejemplo la carencia de factores de crecimiento, daños en el ADN, el mal plegamiento de las proteínas, la apoptosis inducida por los factores de necrosis tumoral, que eso está vinculado a procesos infecciosos, inflamatorios que de agudos
pasan a crónico y eso puede desencadenar con una sepsis. Y la apoptosis mediada por los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, que son los que eliminan todo a su alrededor. Y vamos a ver nosotros el semestre que viene que los linfocitos T, por esto es que ellos son los que van a, si hay por ejemplo un trasplante y hay un rechazo, es a causa de que los linfocitos T son los que rechazan, hacen el rechazo del órgano, ya sea de un injerto o de un trasplante. ¿Sabes que estamos con glicocalcium? No. Porque eu vi que esse negócio de rejeição era por conta do reconhecimento do glicocalcium. O sea, hay unos receptores que están ahí que son del complejo mayor de histocompatibilidad, pero vamos a dejar todavía. E eu que dificulta. Ella ya quiere avanzar con inmune, está ansiosa. Véase. Entonces, cuando hablamos de la carencia de factores de crecimiento, es porque si hay un factor de crecimiento que no se encuentra, eso va a ser un estímulo para que la supervivencia salga, ¿sí? Entonces no se va a mantener, ya no va a estar mi célula viva, ¿sí? Va a carecer de ese factor y se va a activar inmediatamente mi vía intrínseca. ¿Sí? Y si son daños en el ADN principal, como mencionó acá la ubiquitina número 1, es la P53, así que cuando está el daño, la P53 no puede resolver el daño, se interrumpe la G1, entonces también se va a activar, ¿sí? Mis proteínas apoptóticas, se desactivan las proteínas proapoptóticas y ya va a ocurrir la activación del VAX, del BAC y de todas, ¿cómo se llama? El esmagliable y todas esas proteínas del camino del foco. Y el mal plegamiento también de la proteína, ¿sí? Cuando hablamos del mal plegamiento de la proteína, eso también puede ocurrir a nivel de retículo endoplasmático, porque acuérdense que yo tengo proteínas que se forman en el medio citosólico y tengo proteínas que se forman en el RER, ¿sí? Esas proteínas formadas en el RER se pueden acumular también ahí, y esa acumulación de esas proteínas va a generar un estrés en mi retículo endoplasmático. Y ese estrés va a hacer también que se desencadene la apoptosis porque va a haber un acúmulo de proteínas mal plegadas. Y acuérdense que ese acúmulo de las proteínas mal plegadas van a quedarse en el lumen, porque cuando se formaba mi proteína, la proteína va saliendo y va ingresando al lumen para que ocurra la glicosilación. Entonces en el lumen se van a acumular, entonces no van a poder ocurrir los procesos que tienen que ocurrir en ese espacio intermembranoso que tiene el retículo endoplasmático y eso va a hacer que él entre en un estrés. Y los mediados por citotóxicos, los linfocitos T citotóxicos, el CD8, que es el citotóxico, liberan unas sustancias, unas moléculas que se llaman perforinas y granzimas, ¿sí? Y estas perforinas y granzimas lo que hacen es empezar a activar la apoptosis, o sea, empiezan a activar la apoptosis a través de la activación de las caspasas. Entonces esta sería una vía de los receptores de muerte, ¿sí? Una vía extrínseca, no una vía intrínseca. Y